Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a BTN Noticias. Don Álvaro Somoza Urcullo desde Miami y nosotros desde Nicaragua en esta conversación que espero que muchísima gente va a estar atento. ¿Cómo estás, Álvaro? Un placer saludarte y te pido disculpas por lo de ayer. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? Mucho gusto de verte y mucho gusto a la audiencia. Siempre muy contento de participar contigo para el bien de los nicaragüenses. Aquí estamos en un momento muy difícil. Obviamente la pandemia ha bajado de velocidad sustancialmente. Es increíble, ¿verdad?, cómo los medios se han parcializado. Fíjate que cuando Trump era presidente durante el último de la pandemia, todos los días un cuadrito al lado de la pantalla de la televisión había la lista de los contaminados y fallecidos en los Estados Unidos. Todos los días, en todos los canales. O sea, que Trump era el culpable de que se estuviera muriendo esa gente y enfermando. Eso es lo que querían vender. Bueno, entonces, es que cualquiera que lo ve y nosotros que trabajamos en medios de comunicación no necesitamos explicación. Eso era lo que le estaban diciendo al público sin decírselo. Así es un mensaje subliminal. Y lo divertido del caso es que estos títeres de Biden borraron eso. Ninguna pantalla hoy en día te saca eso. Y tú y yo hablamos antes del programa de los resultados. Por ejemplo, yo esta mañana que leí los medios me informé de que desde el día que tomó posesión Biden hasta el día de hoy, han fallecido en los Estados Unidos entre 50 y 70 mil personas. Y por supuesto, estamos hablando a un año después de la pandemia, que inició la pandemia, y después de que ya llevan alrededor de 2 meses, o por lo menos mes y medio, de estar siendo vacunada la población. Entonces, el pobre viejito Biden, como necesita sacar pecho, decidió, y es el problema que hay cuando no sos sincero ni honesto con tu población. Es el mismo problema que sufren los Ortega, porque a toda costa tratan de destrozar la memoria de los familiares míos que estuvieron en el poder, y no pueden, porque no puedes borrar la historia, puedes tratar de engañar. Y Biden está diciendo que no había vacunas cuando ellos llegaron a la presidencia y ya tenían un mes de estar vacunando. Y hay una foto de él siendo vacunado el 22 de diciembre. O sea, antes de tomar posesión ya se estaba vacunando él y Kamala Harris. Totalmente. Ahora, decime vos que estás en Estados Unidos y sabés de negocios has estado metido en eso, hablando calzón quitado, ¿a quién se le puede atribuir el éxito de 3 vacunas en menos de un año? Porque esto de las vacunas empezaron a hacer las pruebas y a financiar después de marzo del año pasado. O sea, a quien se le puede atribuir el éxito de tener 3 vacunas, la de Pfizer, AstraZeneca y Johnson & Johnson, que el día de ayer te quería comentar y no pudimos, es precisamente la administración de Donald Trump, ¿o me equivoco? Porque Joe Biden no se puede... Vamos a hablar de crédito. El crédito se lo merecen los científicos que pasaron décadas de sus vidas estudiando y preparándose para poder ser investigadores químicos y médicos para poder sacar ese producto al aire. Sí, pero yo no me refería a quienes lo hicieron. El crédito de que salga. Se le tiene que dar crédito al liderazgo, claro, se lo merece el presidente Trump, porque él fue el que empujó. La diferencia entre Trump y Biden, para ilustrar mejor lo que está sucediendo, y la diferencia entre estos dos líderes, es que Trump es un empresario que no necesita del Estado para vivir, a como Biden ha necesitado 40 años de estar chupando la teta de la vaca del pueblo. Nosotros, los que pagamos impuestos, están contribuyendo al sueldo de Biden desde el año 72, por ahí, que comenzó a recibir un sueldo en el Senado. Trump no. Es más, Trump llegó a la presidencia y renunció a recibir 4 años
de $400,000 al año, que es el sueldo del presidente de la República en los Estados Unidos. Y lo donó a caridades de beneficio que él escogió. Esa es la diferencia entre estos tipos. Entonces, Biden, por ejemplo, estaba peleándose con el sindicato de profesores en el área de Chicago. ¿Por qué se va a pelear? Si él es el presidente, no tiene nada que ver. La orden es, abran las escuelas. Entonces, no las abren porque estos tipos contribuyen a la campaña de Biden y de los demócratas. Por ende, él no quiere sacudirle las plumas. Ahí está el conflicto. Y eso es una cosa muy importante en la política, que los nicaragüenses se den cuenta donde hay conflictos de intereses entre los Ortegas y el pueblo. Por ejemplo, los Ortegas tienen un pacto con Cuba, con Venezuela, pero si esos países hacen algo total y lo hacen a diario totalmente mal, los Ortegas se quedan callados en vez de criticar abiertamente. Esa es la hipocresía de la política de estos dictadores que no tienen la sensatez para pararse en sus propios cabales en Nicaragua y decir no estoy de acuerdo con lo que hizo Castro o Maduro o Chávez, quien haya sido. Desafortunadamente, Biden es un señor que decidió vender su dignidad vendiendo la posición en el gobierno de los Estados Unidos. Y lo irónico es que se lo está vendiendo indirectamente a la República China comunista. ¿Por qué? Porque esa es la plataforma donde sus aliados, Facebook, Google, Apple, ahí van a ir a vender sus productos y no quieren alterar la relación con ese país. Entonces, los estadounidenses, los americanos, van a sufrir por el bienestar de 4 gatos trillonarios, porque ya pasaron de billonarios, que van a ¿cómo te diría yo?, aprovecharse de la presidencia de un señor que tiene casi 50 años de estar comiendo del erario público y no le han hecho un bien al pueblo. Joe Biden no tiene una legislación a su nombre. No existe. Nunca la ha hecho. Entonces, este pobre viejito se prestó, ok, déjenme ser presidente a mí y ustedes hagan la política, yo firmo. Claro, los palomas de la Kamala Harris, de Schumer, de Pelosi, todos estos zánganos, agarraron y empezaron a meterle órdenes ejecutivas como decretos, sin pasar por la Asamblea, sin pasar por Congreso, y ya va firmando 53 de ellos. ¿Entendés? Ahora, es una tragedia. Es interesante saber los números. Vos estabas hablando de números. Me puse a buscar la información y según la Johns Hopkins dice que hay 29 millones de infectados en un mes y más de 70,000 muertos en 30 días de Joe Biden. Pero yo recuerdo que cuando se hablaba de Joe Biden y se hablaba en la campaña de Joe Biden, sus asesores, Kamala Harris y los medios de comunicación, todos decían que estaba muriendo gente y que esa gente tenía que ser, iba en los hombros de Donald Trump. O sea, toda la culpabilidad de cada muerto era culpa de Donald Trump porque no estaba haciendo lo suficiente. Entonces, se podría decir lo mismo de 70,000 muertos en un mes, 30 días para Joe Biden. Se podría acusar de 29 millones aún teniendo las vacunas Joe Biden. Se podría decir que está fracasando en ese empeño de la palabra, promesa de campaña de ponerle fin a esta pandemia. ¿Realmente será, como vos dijiste y mencionaste, que los medios de comunicación no están ahora, que está otra administración dando los números verdaderos de los fallecidos y de los infectados? Sí, mira, Santiago, iniciemos por una cosa bien sencilla. Cada vez que un gobernante o un partido, un gobierno comienza a mentir para beneficiarse, ya vas con las patas hinchadas, como decimos en Nicaragua. Tenés que ser sensato, tenés que ponerlo al frente. Mira, si yo me siento aquí
a decir que mi familia fue perfecta, nadie me creería. Mis familiares hicieron docenas de errores, docenas, pero no fueron intencionadas ni necesariamente causadas por ellos. Yo te he contado varias anécdotas de insurrecciones que hubo contra mi papá, por ejemplo, donde él no tuvo nada que ver. Cuando Olama y los Mollejones, un grupo de nicaragüenses, chicos bien, dicho sea de paso, se montaron en un avión en Costa Rica con armas y volaron al Valle de Olama a invadir Nicaragua. Que era un jueguito absurdo, que no lograron nada, cayeron presos, se llenaron de zancudos y de garrapatas y cayeron, qué sé yo, X número de días o meses presos. Y después los soltaron. ¿Qué ganaron con eso? Pero en la historia, los que han desinformado han dicho que el dictador hizo y tornó y qué sé yo. Todas esas son desinformaciones deshonestas. Te voy a hacer otra pregunta sencilla. Los Somoza Urcullo, o sea, los hijos de don Luis Somoza de Baile y doña Isabel Urcullo, no se metieron, ni mi mamá, después que mi papá falleció en 67, no nos metimos, ni antes, porque estábamos muy jóvenes, en la política nicaragüense. Solo veíamos a mi papá hacer su trabajo y qué sé yo. Entonces te hago la pregunta. Las propiedades de mi mamá primordialmente, que mi papá manejó y después nosotros, Bernabé, mi hermano y yo manejamos en los 12 años después de la muerte de mi padre, esas propiedades como el Ingenio Dolores, como la Arrocera Altamira, como la Camaronera Alinsa, ¿quién se benefició de eso? A nosotros nos las quitaron. Y estas eran empresas que producían, Dolores producía 1 millón de quintales al año, Altamira producía 600,000 quintales de arroz al año. Teníamos 6,000 vientres que producían entre 2 y 3,000 novillos todos los años para la venta y engorde. Teníamos lechería, teníamos Hato Puro, Nahualapa. ¿Quién se benefició de eso? ¿Nahualapa era de tu familia? Nahualapa era una finca de 200 manzanas que le perteneció a un tío de mi madre que se lo vendió a mi mamá y de vuelta, como mi papá era un ingeniero agrónomo zootecnista, desarrolló un hato de Brahman puro. Y nosotros, después de la muerte de mi papá, decidimos invertir mucho, no tanto dinero como calidad de padrotes de aquí de los Estados Unidos, llevarlos a Nicaragua y comenzamos a padrear y a producir una ternerada que en Expica barríamos. Cada vez que había Expica, en Nahualapa barría porque teníamos un sistema rotativo de riego con fertilización, harina de algodón, etc. Pero a lo que voy, dame un segundo, a lo que voy es que yo y mi familia fuimos confiscados ilegalmente porque el decreto 3 confisca a los miembros de la familia Somoza. Bueno, doña Isabel se llama Isabel Urcullo Rodríguez. No es miembro de la familia Somoza. Estuvo casada con un Somoza y enviudó. Si mi ahora, papá... perdóname que te interrumpa, pero a ver, esa finca y ese dinero que utilizó tu mamá o tu papá en su momento, no sé si fue tu papá, pero tu mamá, para comprar esa finca, por ejemplo, la Nahualapa, la utilizó con fondos robados al erario público, con fondos cuestionados. Es lo que pasa, todo eso es desinformación que a ustedes los jóvenes le han metido el sandinismo. Eso no tienen base ni prueba de ningún erario público haber sido tocado por los Somoza, todo lo contrario. No, por eso te pregunto yo, porque, a ver, la idea, cuando viene lo de la confiscación, yo estaba chavalo, te imaginas, 12 años, cuando viene la idea de la confiscación y lo escuchamos eso, eras una esponja de desinformación, a vos te metieron todo el veneno. Estoy haciendo, mira, yo tengo que hacer aquí lo de abogado del diablo. ¿Por qué? Porque quiero escucharte las respuestas a vos y por supuesto te creo más a vos que a los sandinistas y a Daniel Ortega. Pero eso que te estoy diciendo es lo que le dieron a entender al pueblo de que todos los bienes, todas las empresas, la finca, la camaronera, la cementera,
era producto de la familia Somoza que se le había robado a la población de Nicaragua. Oíme, si vos querés ser abogado del diablo, te voy a dar una recomendación. Por favor, sé el diablo en sí y te voy a contestar. No te preocupes por mí, que yo sé la verdad y la respuesta. Es lo que queremos escuchar. Tocaste la cementera. La cementera no era de mi familia enteramente. Nosotros éramos socios de la cementera. ¿Quién trajo la cementera a Nicaragua? Don Pablo Dambach, un suizo francés que había conseguido un contrato de un sistema de producir cemento en Marsella. Durante la guerra se vino a Nicaragua huyendo de la guerra en Europa y aquí se estableció. Y el doctor Juan José Lugo Marenco de Granada fue su abogado. Y ellos ambos abordaron a mi abuelo Tacho, que Juan José Lugo y su familia conocían muy bien a los Somoza, y le dijeron que si quería invertir en este proyecto. Y mi abuelo dijo con gusto. Y invirtió. ¿Vos crees que es fácil decir cualquier cosa? La lengua aguanta todo. El papel aguanta todo. Las verdades y la mentira. Pero a mí, Ortega no se atreve a sentarse como vos ahí enfrente y tener un debate. Vamos, trompudo, aquí estoy, sin armas. Sentate enfrente y discutí conmigo. ¿A dónde está esa valentía? ¿Sabes lo que hizo ese jodido un día? En la vela de Guillermo Argüello me dijo que nos reuniéramos. Nunca, ni siquiera me contestó el teléfono. No a mí, pues a un interlocutor. Porque tienen miedo, porque saben la verdad, hombre. De vuelta te reitero, esas propiedades, ¿cómo mi papá va a sacar del erario público para comprarle a mi mamá una finca de un tío, si el tío le dio el crédito? Yo te puedo enseñar cómo fue la compra del Ingenio Dolores. Don Carlos Holman, el abuelito de Ernesto Fernández Holman, le dio una nota a mi papá a 5, 10, 15 años, no sé cuántos años, para comprar el ingenio, y el resto mi papá le pagó a don David Murice, un primo de mi mamá. Altamira se lo compró mi mamá a su hermano del erario público. Todo eso para los ignorantes y la gente mala. Eso es lo que quieren creer. Pues mira cómo es la vida, Álvaro. Casualmente estamos tocando el tema de las confiscaciones porque ahora se está poniendo de moda. Y cómo es la vida y cómo es el karma que, por ejemplo, a personas que eran sandinistas, ahora dicen, bueno, yo no creo ese cuento de que ahora sos sandinista pero no orteguista, porque el que no es orteguista hoy fue sandinista ayer, en los años 80, cuando los muertos, servicio militar, confiscaciones, la piñata, la operación Berta, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que no porque ahora digas que sos sandinista pero no orteguista, no tenés culpabilidad en la primer dictadura de los años 80, antes de doña Violeta. Pero por ejemplo, y no me lo tomes a mal, ni la gente también crea que lo voy a decir esto porque lo gozo. No, porque a mí también yo soy confiscado en algo pequeño, pero era mi patrimonio, Radio La Ley. Pero por ejemplo, Carlos Fernando Chamorro, que hasta en el 90 apoyaba a Daniel Ortega y le volaba tereque a su mamá, a doña Violeta, porque era el director del órgano oficial de Barricada, órgano oficial del Frente Sandinista. Luego aparece Miguel Mora, que también era sandinista, a principios del 2018. Y luego están también los del IPADE, que me puse a averiguar, y entre ellos creo que estaba uno de los comandantes y varios miembros del ejército de los años 80. O sea, gente del Frente Sandinista, y que ahora se vean confiscados. No solamente le cerraron los negocios, sino que se apropió Daniel Ortega de sus edificios y ahora está poniendo otras cosas. Entonces el karma funciona. Igual podría ser de que hoy la familia de Daniel Ortega esté tranquila, tenga plata, tenga negocios, tenga propiedades, tenga radios, televisoras y todo, y el día de mañana también le puede pasar lo mismo, ¿no? De quedarse sin negocios y sin propiedades, porque va a ser muy difícil explicar
sin trabajar, ¿de dónde ha salido tanta plata para tener tantos negocios? Te hago una pregunta, Santiago. Vamos a hacer, como deciste vos, abogado del diablo. Primero quiero terminar el punto que te iba a hacer. ¿Quién se ha beneficiado de esas propiedades de los Somoza Urcuyo? Altamira, Alinsa, Nahualapa, Dolores. ¿Quién? ¿Quién se ha beneficiado? El pueblo. Que me enseñe el gobierno sandinista por 11 años. ¿Quién recibió los dividendos de esos negocios? Nadie, ningún miembro del pueblo lo recibió. Lo recibió el Estado, que no era el pueblo. El Estado era un gobierno comunista que decidieron correrse del comunista a los cuantos años de fracaso y comenzó la contra a joderlo. Pero el pueblo no recibió nada. ¿Y por qué no? Puchica. Bueno, es que lo disfrazaron de cooperativa. Decían, todas estas propiedades las estamos entregando a los cooperativistas. No es cierto. Nuestras propiedades... Yo llegué en 90 a Nicaragua. Yo llegué en agosto del 90 a Nicaragua. Y mis propiedades no estaban en ninguna cooperativa. Estaban en manos de instituciones. Por ejemplo, la arrocera estaba en una carajada que ellos habían inventado que se llamaba Nicarroz. Ahí estaban todas las arroceras que se confiscaron. El Ingenio Dolores está en una chuchada que se llamaba Con Azúcar, controlado por el papá de Joaquín Cuadra, el general Cuadra. Ese es el que lo controlaba. Un señor corrupto y que jugaba las dos partes. Tenía a personas, a entidades, yo no me acuerdo cómo se llamaba la entidad que controlaba todos los actos de ganado puro. Yo lo conozco porque alguien que trabajó con nosotros, el ingeniero Aldo Parodi, el ñato Parodi, la manejaba. O sea, ¿por qué no se benefició el pueblo si los Somozas tenían tan bellas propiedades y dividendos y todo esto robado? ¿Por qué no se lo dieron al pueblo? Porque se lo querían huevear ellos, porque de ahí sacaban la caja chica para hacer chanchada. No, el pueblo no recibió nada de la tal revolución. Y le digo a Ortega y a todos estos zánganos, enséñenme un documento. Si ustedes agarraron el gobierno entero, enséñenme un documento, uno, que diga o que demuestre que mi papá le robó un céntimo al erario público, o mi abuelo o mi tío. ¿Sabes por qué hicieron la confiscación como lo hicieron? Ajá. Ellos decidieron que los Somoza habían sido demasiado legalistas. Y era difícil probar corrupción cuando todas las propiedades tenían escrituras, tenían pago de impuestos, tenían IBI, tenían todas las cosas que todo el resto de la gente tenía. Fíjate vos, la Corte Suprema de Justicia durante los años de la presidencia de mi papá se refería como la Corte de Oro. Preguntarle a cualquier abogado viejo, preguntáselo a alguien mayor de 70 años y preguntarle si él se acuerda cuando hablaban de la Corte Suprema, cuando tenías a personajes como el doctor Felipe Rodríguez Serrano. ¿Cómo vas a poner en duda la integridad de un caballero como ese? El doctor, creo que se llamaba López Miranda, el doctor Díaz de Somoto, gente humilde, gente que no vivían con camionetonas y nada de eso. Y mi familia jamás metió las manos con eso, nunca. Mira, el doctor Guillermo Argüello, pues sí, que fue nuestro abogado en Rivas y después se fue al exilio, volvió y ya con Arnoldo se metió al gobierno. Guillermo era un abogado respetado en Nicaragua, era juez primero de distrito de Managua de lo civil, 11 años fue juez. Yo le pregunté a Guillermo, hombre Guillermo, ¿alguna vez como juez, algún miembro de mi familia que estuvo en el gobierno te llamaron para influenciar tu sentencia? No, ningún punto, me dice. Nunca. Es que no se atreverían, me dice. Eso no se daba en esa época. Había un... Y eso te lo está diciendo alguien. Guillermo Argüello no era un somocista loco. Era un hombre de bastante independencia. Era amigo de nosotros. Es más, se peleó con mi papá, para que lo sepas. Por cuestiones del Ingenio Dolores, porque era un colono de nosotros, uno de los productores de Rivas. Pero después nosotros lo jalamos de regreso y ya se volvió un productor muy, muy
muy efectivo, pero tuvimos la bendición de tener a personas, lo que le están haciendo a la familia Healy. Esa es una canallada que no tenés nombre. Los Healy son casados con una familia lacayo, acaba de morir. Estamos hablando de la mamá y los hermanos de Michael Healy, presidente del COSEP. Sí, señor. Michael Healy es hijo de el viejo Michael Healy y doña Esperanza Lacayo. Los lacayos son de ahí de arriba y ellos son dueños de esa finca que le tienen confiscada, pues. Sí. Tatilla se llama. Esa, y Sopilote, creo que es la otra. Son fincas que yo conocí desde niño. Son fincas que eran productivísimas. Y el Yankee, como le decíamos cariñosamente a Mike Healy, porque era un americano de Nueva York que se casó con doña Esperanza, era un caballo para producir. Me consta, cuando yo vine en 74 a la universidad, ahí habían unos productores como el Español, como don Erasmo Holman, como el Yankee, había Andrés Pérez, habían productores independientes, no somocistas, eran independientes. Y lo que nosotros hacíamos era colaborar con ellos para que tuvieran una producción adecuada, arriba de 90 o 100 quintales o toneladas por manzana. No me acuerdo ya los números porque he dejado eso, pero era una producción tremenda. Oíme, y te hago la pregunta, discúlpame que te interrumpa. Yo escuché una historia, y discúlpame, es lo que veníamos escuchando. Tal vez por falta de interés no nos metemos a investigar, pero te la voy a preguntar a vos. Cuando la Segunda Guerra Mundial, tu abuelo se alió con Estados Unidos y bueno, y estaba en contra de los nazis, etcétera, etcétera, y declaró la guerra también a Alemania, a Italia y a Japón. Hubo confiscaciones de fincas, propiedades a las familias alemanas que se habían asentado en Nicaragua. Claro, mira, hay que entender la historia. Sí. El general Somoza García, por razones de la historia, qué sé yo, se hace aliado de Franklin Delano Roosevelt mucho antes de la Segunda Guerra Mundial. Es más, creo que en 38 o 39 lo recibió con una parada en Washington al viejo Tacho. Ahí salen fotos de mi abuelo con Roosevelt. Nosotros tenemos mucha historia de eso. Bueno, a través de los años, con el New Deal, con el nuevo trato que hace Roosevelt y claro, trata de pedirle ayuda a Roosevelt para que desarrollara Nicaragua, que está saliendo de igual depresión como los mismos Estados Unidos. Acordate que nuestro socio más importante es los Estados Unidos y siempre lo ha sido. Entonces, el abuelo se aprovechó de la amistad con Roosevelt y obviamente se informa de la situación de que está pasando con Japón antes de la guerra, con Alemania, con Italia, y de repente viene el ataque a Pearl Harbor en Hawái. Y claro, ya las relaciones con los alemanes y con los italianos están así, jalándose de los pelos con los americanos. Entonces, mi abuelo viene, ahí está con Diego Manuel, el general. Ese fue la noche del pacto de los generales. Interesante, sí. Bueno, pero bueno, lo que hace el general Somoza es ser el primer país latinoamericano en declararle la guerra a lo que le llamaban el Axis, el trío de Japón, el eje, Japón, Alemania e Italia. Sí. Y con eso tenías que firmar lo que se llamaba la declaratoria de guerra. Y la declaratoria de guerra tenía un sinnúmero de requisitos. Ahí está con Franklin Roosevelt en el 39, si no me equivoco. Entonces, en esa declaratoria, igual que sucedió aquí en los Estados Unidos, había que congelarle los activos a los miembros de esos países, a los nacionales de Italia. Los palacios fueron confiscados, los alemanes fueron confiscados, los japoneses fueron confiscados. Lo que pasa que como muchos nicaragüenses
se habían interrelacionado con estas personas, muchos de ellos alcanzaron y pidieron ayuda, como cuando en el 79-80 muchos agricultores se fueron donde sandinistas y les dijeron, cómprenme, hombre, yo no tuve nada que ver con esto, y vendieron sus fincas y sus propiedades a precio de guate mojado. Sí. Las circunstancias políticas del momento. El que compra no es un ilegal, él está dándole lo que le puede dar a alguien que va de huida. Y eso es lo mismito que pasó en el... Fíjate que yo estuve casado con una muchacha en Nicaragua. Su familia es del norte. Y su abuelito materno fue uno de los que le compró una finca a unos alemanes de café. Y de esa finca vivió toda su familia. Le podés preguntar a mucha gente, ¿por qué no vinieron los alemanes después de la guerra a demandar o demandaron a mi familia en el exterior? Todo lo contrario, regresaron a Nicaragua y se hicieron de dinero en Nicaragua. ¿Por qué crees vos que la Siemens era la empresa telefónica de Nicaragua? Por la relación con los alemanes. Los italianos de igual manera, los japoneses de igual manera. Nosotros teníamos una fenomenal relación con los japoneses. Yo te puedo decir, si yo tengo hasta videos de mi papá en Tokio, lo recibió Hirohito personalmente. O sea, esos cuentos son parte de la gran estafa que le hicieron al pueblo de Nicaragua, el gran engaño que hay, todos estos mitos que para nosotros, los miembros de la familia, son calumnias, son mentiras, pero le ha servido al régimen comunista primero, dictatorial de Ortega, en utilizar esa desinformación para justificar el robo. Y no solo le robó a los Somoza, le robó a miles de nicaragüenses. Cuando yo regresé en el año 90, yo iba al registro y a los ministerios que se iba a buscar documentación para hacer mi reclamo, de acuerdo al decreto 1190 que pasó doña Violeta para los nicaragüenses que habíamos sido confiscados, recuperar nuestro bien. Habían como 11 requisitos y yo los llené todos, y yo me acuerdo que eran decenas de nicaragüenses en esos registros buscando sus récords, porque el sandinismo se los quitó. Sí, había hecho un robo, incluso, perdón, se decía que a cualquiera que dejaba su propiedad y se iba era contrarrevolucionario, y por lo tanto eso eran bienes, propiedad del pueblo. Pero lo acaban de pasar ahorita de regreso. Hay una ley ahorita que acaban de decir que cualquier activo de cualquier nicaragüense que esté fuera del país por más de, creo que son 2 años o una cosa así, el gobierno inmediatamente tiene... Bueno, eso fue por lo que te puedo decir, me lo mandaron a mí y no hay ninguna iniciativa con eso. Me imagino que alguien recortó una ley pasada y la puso como actual. Ya, ahora, me gustaría preguntarte, porque el tiempo se nos va, a mí me encanta escucharte a vos. Imagínate que faltan 10 minutos para 1 hora completa. Me gustaría así preguntarte, ¿qué escuchaste vos? Porque Daniel Ortega, hablémonos sinceramente, Daniel Ortega se llena la boca hablando de Sandino. Y mucha gente no sabe que Daniel Ortega nunca conoció a Sandino. Sandino es inocente de todas las barbaridades que han hecho los sandinistas. Daniel Ortega y todos los sandinistas. Sandino nunca fue militante, ni creador, ni fundador del FSLN. Y hablan de Sandino y por supuesto viene a colación que a Sandino pues fue traicionado, que los liberales, que también Sandino era liberal, etcétera, etcétera. Pero me gustaría aprovechar que andan a Sandino para arriba y para abajo, aunque repito, es inocente Sandino, y te puedo contar otro detalle, que cuando fui diputado, fui el único diputado que votó en contra, oíme bien, de elevar a Sandino, a héroe nacional y toda esa babosada. Y les dije mis razones, ¿verdad? Les dije a los sandinistas, Sandino no tiene la culpa de ustedes. Sandino ni siquiera los conoció.
Sandino puede ser inocente de muchas cosas que ustedes dicen o que la gente dice. Pero como ustedes ya lo quemaron al pobre Sandino, ¿verdad? Mi voto va a ser no. Y fui el único diputado que votó para que en negativo. Pero tengo la pregunta, ¿qué escuchaste vos en tu familia? Tu papá, tu abuelo escribió un libro, creo que Somoza de Baile también habló. ¿Quién era Sandino? Sandino era, realmente era un héroe, era un nacionalista, era un bandolero, era un bandido, un asaltante. ¿Quién era Sandino? ¿Qué escuchaste vos? Ok, Sandino era un hombre humilde, de la misma categoría de una familia al sur de Managua, igual que mi abuelo, venían de pueblos cercanos a la capital, estudiaron incluso en la misma escuela un tiempo, se conocían, y cuando hubo la necesidad de meterse a pelear contra lo que yo le diría el conservatismo asistido por el americano, que ahora le dicen imperialismo, pues, pero en realidad el gobierno americano no quería influencias extrañas en el continente americano de Japón o de Rusia o países fuera de nuestro mundo. Entonces, los americanos ayudaban a partidos en el poder, en este caso los conservadores. Y Sandino, como mi abuelo, eran liberales. Pelearon, ambos tuvieron tiros y balas y qué sé yo. Y eventualmente se llegó a un acuerdo, que era el famoso acuerdo del Espino Negro, donde Sandino acordó junto con todos los participantes a la paz que se dictó en el Espino Negro. Sí. Y desafortunadamente... ¿Ese Espino Negro quedaba dónde? Creo que por Tipitapa o por algo Tipitapa, por ahí. Escuché yo. Pero el punto siendo que este hombre se arrepiente un tiempo después del pacto de lo que hizo, de lo que firmó, y decidió quebrar el pacto y voltearse y protestar los acuerdos, acusando a los americanos de imbuirnos a un acuerdo que él no está de acuerdo ahora, aunque firmó y todo. Y se dedica a la guerra de guerrilla. Es más, se le acredita en los anales de la historia militar, se le acredita a Sandino como ser el primer bandolero. En realidad, Pancho Villa había sido alguien igual, pero la verdad es que este hombre comenzó en el norte a hacer barbaridades. Es famoso por el famoso corte chaleco, donde su gente llegaba, donde un campesino que no lo apoyaba y con las dos machetes le cortaban en B la cabeza. Mi abuelo documentó todo eso. Es la diferencia entre estos sátrapas y mi abuelo. Mi abuelo documentó, hay un libro que se llama El verdadero Sandino, el terror de la Segovia, una cosa así. Y no está hablando de su enemigo. El que se voltea, el que se vuelve loco, es Sandino. Augusto Sandino decide voltearse contra su propia gente. Eso no lo cuentan los sandinistas, como no cuentan cuando los del 4 de abril asesinaron a un soldado, a un policía, a sangre fría. Eso no lo cuentan los opositores. No cuentan que secuestraron a los estudiantes del Instituto Pedagógico en Diriamba para forzar a Luis Somoza a ceder. No cuentan un sinnúmero de verdades que existen porque no les conviene. Solo cuentan las cosas que han inventado o que de hecho fueron errores de los gobiernos de esa época. Pero el que hizo el desastre fue Sandino, habiendo sido aliado, combatiente, liberal y merecidamente un buen hombre. Pero cuando se voltea y comienza a asesinar en su propia tierra a nacionales para gobernar el norte, tristemente el presidente Juan Bautista Zelaya se debilita. Se debilita Juan Bautista Sacasa y quiere cederle la gobernación de la mitad del país en el norte a Sandino. Y los americanos, que todavía tenían influencia, estaban formando lo que eventualmente llegó a ser la Guardia Nacional, que era la forma de sacar al militarismo americano y reponerlo con nacionales
dejan a Somoza García como el jefe militar de ese grupo. ¿Por qué dejan a Somoza García? Porque era el único que hablaba inglés. ¿Así? Esa es la verdadera razón. Era el único con quien ellos se podían comunicar fluidamente en inglés. Con razón, y además, se llevaba bien con Roosevelt, entraba y salía llevaba, desde la casa presidencial, de la Casa Blanca, con Pedro por su casa. Entonces, esas cosas no fueron por razones de corrupción, simplemente cosas históricas que tenés que reconocer. Yo no me puedo poner a decir que Sandino, el verdadero Sandino, el que combatió contra los conservadores, era una mala persona. Yo te aseguro que ese hombre ahorita se está dando vuelta en la tumba, encachimbado con todos estos payasos que agarraron su nombre, hicieron un movimiento terrorista, porque no había necesidad de hacerlo, ¿no? Yo te puedo respetar que como opositores políticos el sandinismo ataque a mi familia, ok, pero atacar al pueblo, ¿por qué? Asesinar a gente, destituirlos de sus bienes, de sus casas, y después cuando se han robado todo y han destruido la economía nacional por 11 años, deciden hacer una cosa que se llama la piñata. O sea, no les bastó las confiscaciones que hicieron en nombre del Estado, sino que vinieron y se asignaron bienes robados para ellos en lo personal. Y así le entregaron el gobierno a doña Violeta. Entonces que no me vengan a decir que ellos pelearon por el pueblo. Te voy a dar un ejemplo en mi carácter personal. ¿Quién es esa empresa que es dueña hoy de Altamira? Me gustaría saber, no sé. Esa empresa, no voy a decir el nombre para no insultar a nadie, pero esa empresa es adueñada por algunos nacionales y algunos extranjeros que se benefician de importar productos a Nicaragua. Fíjate bien, no producirlos aquí, no incentivar a los nicaragüenses. Bueno, te lo voy a decir, Agricor es el nombre de la empresa. ¿Ah, sí? Agricor se dedica a importar productos del extranjero en vez de motivar a nicaragüenses a producir, a como lo hacíamos en mi tiempo, para que el nicaragüense tenga trabajo. Ah, no. O sea que Agricor está utilizando la finca de tu familia confiscada y no devuelta a sus dueños Altamira. Altamira era de don Vicente Urcullo, que se lo compró a la familia Ocón de Granada. Granada queda enfrente de Huaco, en el lago de Nicaragua. Entonces muchos granadinos se fueron a Chontales y a Huaco y compraron fincas para trabajar sus tierras. No era como los leoneses que tenían todo alrededor, Pozoltega y Chichigalpa y qué sé yo, y ahí nomás ellos hicieron, los granadinos se fueron a Chontales y a Huaco. Y mi tío Vicente le compró a sus amigos una finca, que era Santa Enriqueta, Santa María y Sonojal. Y eso nosotros le pusimos, cuando mi mamá la compró en el año 58 a su hermano, le pusimos Altamira. Y ahí en 20 años convertimos una montaña en una de las producciones más grandes de Centroamérica. Por eso es que le apodaban en ese tiempo el granero de Centroamérica, Nicaragua, por personas como ustedes que producían nacionalmente y exportaban, no importaban. Mi papá dejó esa finca en el año 67, 9 años después que mi mamá se la compró a su hermano. La dejó produciendo alrededor de 120,000 quintales de arroz. ¿Ok? ¿Al año, al mes? Al año. ¿O por temporada? Al año. Eran 2 cosechas de arroz de riego. En 1978-79, el ciclo de la revolución, yo dejé más de 610,000 quintales producidos en Altamira. Teníamos 4 marcas. Los viejos se van a acordar si digo estos nombres. El arroz Tío Tino, que era el único arroz precocido en Nicaragua. El arroz caribí. ¿El arroz qué? El arroz caribí. Si preguntan, salir a comer arroz caribí, ese era el slogan. El arroz raptora y el arroz cocinero. Todas eran marcas de la Altamira. Todo eso lo dejamos ya hecho nosotros.
no han hecho nada nuevo, nada nuevo. O sea, la idea era desprestigiar a Somoza por una parte, pero por otra, realmente la intransigencia también de tu tío, Somoza de Baile, que no entendió los tiempos, los movimientos y fue necio. Vos lo has dicho que tu propio padre, ¿verdad? Pues se oponía a que Somoza se metiera a la política y que estuviera en la guardia y que después llegara a la presidencia. Siempre, porque mi tío no era del carácter que se requería para andar en la política. Tenés que tener mucha humanidad y mucha paciencia, tener carisma, tener visión de estadista. Mi tío no era así. Mi tío era un hombre militar disciplinado, ejecutaba sus labores, pero no tenía la paciencia que se necesitaba en ese momento en el país. Pero por supuesto que tenés que decir, me imagino, escuchándote hablar y todo lo que hemos escuchado de vos, que tampoco se le pueden achacar muchas cosas que fueron inventadas precisamente para crearle a la población ese odio contra no solamente él, sino con toda la familia Somoza, y la cuestión era derrocarlo como fuera. Mira, yo no dije que mi tío fue un mal administrador. Dije que mi papá, porque no quería seguir con la familia en el poder, trató de convencer a su hermano: no te metas. Yo fui el puente entre la dictadura de nuestro padre y la democracia incipiente de Nicaragua. Y ahora ya estamos afuera del gobierno. Ya no somos. Está el doctor René Chic Gutiérrez, alguien que no se llama Somoza ahí arriba. Quédate en el ejército, profesionalizar el ejército, dedicarte a tus empresas y dejar la política para otros. Y que comiencen los partidos a verdaderamente hacer el ejercicio que se hizo para bajar a Luis Somoza del poder, que dejó al doctor René Chic Gutiérrez en el poder. Perfecto. Antes de que me sigas diciendo, quiero compartirte un video que no es mío, por supuesto, cortesía de también, no sé si fue el último discurso de Somoza en 1978, pero habla casualmente, él llega a un meeting, a una reunión del Partido Liberal, y habla de las acusaciones en el 78 de que él, por parte de los sandinistas, había participado y era culpable de la muerte de Pedro Joaquín Chamorro, ahora que está todo de moda esto, ¿verdad? Porque no lo había visto, o sea, que lo dijera él mismo, me lo habías contado vos, pero yo no lo había visto. Entonces, parte de la historia, me imagino que lo vas a ver a continuación, este video donde él llega a esa reunión y habla en 1978, el mismo año que asesinan a Pedro Joaquín Chamorro, y le dice esto al pueblo. Veamos. Dentro de unos momentos, son las 9 menos cuarto, exactamente a las 9, llegará el general Somoza, presidente de la República de Nicaragua, para este contacto de lo que se ha llamado concentración del Partido Liberal, al que hay aproximadamente, se baraja el número de unas 200.000 personas. Desde muy temprano están llegando miles de personas de distintos lugares del país, de este pequeño país de algo más de 2 millones de habitantes, en este momento extraordinario en el que se piensa seriamente, que puede ser el instante de refrendo popular, esta manifestación en la que el general Somoza, podríamos decir que se juega prácticamente todo su gobierno hasta el año 1981. Esta misma mañana también otros grupos han venido a visitarnos para decirnos que podrían ocurrir cosas importantes dentro de esto, no solo el que hablara el general Somoza allí en su cabina de acero blindado. Entre el griterío de la gente damos paso ya en estos momentos a lo que es el momento cumbre, podríamos decir que la hora cero del nuevo momento en la historia de Nicaragua, un discurso muy esperado en el que el general Somoza parece ser va a trazar líneas maestras de una nueva política nicaragüense que va desde una apertura en la que quepan todos los partidos políticos minoritarios hasta lo que podríamos decir
doctor Pedro Joaquín Chamorro como punto de partida de su paro parcial. Estamos empeñados en que la justicia se cumpla a cabalidad en Nicaragua. Por eso no cesaremos en nuestro empeño para que el crimen bochornoso y repudiable cometido en la persona del doctor Pedro Joaquín Chamorro sea esclarecido en su totalidad. ¡Viva Somoza! ¡Viva el patio de Colombia! ¡Viva Somoza! A los nicaragüenses que yo juré cumplir fielmente con los preceptos de nuestra Carta Fundamental. Por consiguiente, ejerceré con firmeza y con patriótica ponderación la presidencia de la República hasta el 1 de mayo de 1900. Señor Somoza, ¿cuándo va usted a dejar la presidencia? ¿En el año 81 cuando acabe su mandato o antes? ¿O tiene usted deseo realmente de continuar? ¿Existe eso que llamaba Kissinger la erótica del poder? Mire, nosotros en Nicaragua tenemos una constitución que prohíbe la reelección. Es decir, solamente un término de presidencia puede un hombre hacer. Por lo tanto, en 1981 yo voy a entregar la presidencia a la persona que sea electa por el pueblo de Nicaragua. Cuando yo fui candidato a la presidencia sabían que eran 6 años y para eso mental y corporalmente me preparé y hoy estoy cumpliendo pues con el pacto que hice con los votantes que me eligieron para este término presidencial. ¿Podría ser su hijo, el mayor Somoza, el próximo presidente de la República? No, la Constitución lo prohíbe también. ¿Cree usted que él reuniría, si podemos prescindir en este caso concreto del presidente y hablamos con el padre, cree usted que él reuniría condiciones físicas, intelectuales y políticas para ser presidente? Cuando él se decida a hacer algo en lo político, entonces es que yo le pudiera contestar. Ahorita no le puedo contestar. Presidente Somoza, vamos a hablar de otra fuerza fundamental, que es la economía. ¿Dónde está el gran capital ahora mismo de Nicaragua? ¿Dónde se encuentra? ¿Al lado de Somoza o frente a Somoza? Donde siempre se ha encontrado políticamente, frente a Somoza. ¿Dónde se encuentra el pequeño capital? El ahorrador, el que de alguna manera tenía su dinero depositado en el banco, que según estas últimas noticias, pues ha vuelto, pero ha tenido un tiempo en que se iba sintiendo el pánico hacia otros lugares. Ese está con el Partido Liberal Nacionalista. Si en las elecciones del año 81 no ganara el Partido Liberal Nacionalista, ¿quién cree usted que ganaría? Bueno, según se divide en el poder político aquí, sería entonces el Partido Conservador aliado con otro grupo. ¿Cuántos presos políticos hay ahora encarcelados en Nicaragua? Bien, estábamos viendo ese pedazo de la historia, no lo había visto completo, primera parte cuando habla del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, cuando habla de su periodo constitucional, cuando la gente decía fuera los comunistas de Cuba, los internacionalistas también. Hombre, se me viene a la mente algo, puede ser que por mi posición de antisandinista y anticomunista esté equivocado en lo que voy a decir, pero me late como que esto fue planeado, además del desgaste de Anastasio Somoza y que no entendió los signos de los tiempos y que a lo mejor le voy a dar crédito y por favor voy a pecar al decir esto porque no soy ni historiador ni politólogo, pero bien escribió ese título de ese libro tu tío cuando dijo Nicaragua traicionada. Me imagino que jamás pensó que Jimmy Carter iba a tragarse el anzuelo de Fidel Castro, de la Unión Soviética y de los comunistas internacionales que hicieron lo mismo en Cuba, que trataron de hacer lo mismo en Venezuela en ese tiempo,
que trataron de hacer lo mismo también en Guatemala, que trataron de hacer lo mismo en Chile y luego en Nicaragua? Mira, tenés que ver la historia a través del prisma de la época. Tenés que recordarte que vos mismo lo has dicho, mi tío no entendió los mensajes, ya sea directos o subliminales, del pueblo. Mi papá lo entendió y se lo dijo innumerables veces. El pueblo ya está cansado de solo ver a un Somoza en la presidencia. Se lo dijo a Alfonso Callejas de Chong, al ingeniero Alfonso Callejas de Chong, y a otros agricultores en Nueva Orleans, cuando les ayudó en el año 64 o 5 por ahí, a ir a conseguir el contrato con la Chiquita Banana. Y sentados almorzando, les dijo: señores, yo no apoyo que Tachito sea el candidato del Partido Liberal, porque yo no quiero que mi familia siga en la presidencia del... El partido lo iba a elegir si Nicaragua era totalmente liberal y sigue siendo liberal. Oíme, porque... espérate ahí, te voy a interrumpir. Esa historia que nos han contado varias, de que el Partido Conservador era el elegido y era el que llevaba la mayoría de gente, y que siempre, en cada elección, el Partido Liberal Nacionalista se robaba las elecciones. ¿Qué tan cierto? Baja. Y ellos lo saben. La prueba está: ¿por qué el Partido Conservador no ha levantado cabeza en Nicaragua ahora? Y el liberal sí. ¿Por qué Arnoldo se aprovechó del Partido Liberal Nacionalista? A mí Arnoldo me lo dijo. A mí, en mi cara, estoy hablando así como estamos vos y yo. Ajá, ¿qué te dijo? El Partido Liberal Nacionalista se convirtió en Partido Liberal Constitucionalista. Toda la gente que lo respaldaba a ustedes están ahora respaldándome a mí. Me lo dijo Arnoldo, no es cuestión mía. Y se lo puede preguntar a la gente vieja. Mira, los conservadores fueron una necesidad que había en Nicaragua para balancear las fuerzas. Era indispensable. Eso es una de las estrategias más importantes de este país, el sistema de dos partidos. Pero para que exista eso, tenés que tener libertades. Y eso, una de las grandes gracias de Luis Somoza fue esa, que prohibió, Tacho lo menciona, que la Constitución prohíbe la reelección inmediata del presidente en su oficina. No, y que también su hijo no podía, se lo prohibía la Constitución. ¿Cómo se llama? Somoza Portocarrero. ¿Cuál es el primer nombre? Perdónenme. ¿Cuál es el primer nombre de tu primo? Anastasio Tacho. Ah, Anastasio. Sí, que aquí los sandinistas lo bautizaron desde hace rato como el Chihuín, ¿no? Pero quería llamarlo por su nombre. Anastasio Somoza Portocarrero. Esto es paja porque les pegó hasta bajo la lengua donde lo encontraron con la EBI. Olvídate, la contra estaba formada por grandes comandantes de la EBI y todos esos le pegaron una guapuleada a todos los sandinistas, a Cero y a todos esos payasos. El sandinismo nunca ganó un combate en contra del ejército de Nicaragua. Nunca. El repliegue famoso que hablan, iba corriéndose, que es otra cosa. Sí, estoy de acuerdo. Ya vamos a tener chance de hablar de eso. Me gustaría sí preguntarte algo, no preguntarte, cuestionar algo. El mismo Somoza, en esa entrevista que le dio, parece ser, a un corresponsal de algún medio de comunicación español, dijo que había paro nacional en el 78, después de lo de Pedro, y que el Gran Capital y los conservadores estaban del lado contrario de Somoza, o sea que se fueron a paro por lo de Pedro Joaquín y porque querían sacar a Somoza. Me pregunta, ¿por qué entonces, habiendo más muertos, 328 oficiales del 2018 hasta la fecha, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos avalada por la ONU, ¿por qué los empresarios no se quisieron ir a paro ahorita? Si estaba Nicaragua revuelta, estaba Nicaragua desesperada y había una oportunidad, ¿por qué nunca aceptaron el paro? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Lo único que yo puedo decirte es mi opinión, pero lo que me viene a la cabeza de conversaciones que he tenido es que esa iniciativa privada, y se lo digo a la audiencia que está escuchando, esa iniciativa privada carece de una cosa muy importante, se llama patriotismo. Esa iniciativa privada tiene
tanto capital o más capital afuera de Nicaragua que en Nicaragua. Y ustedes tal vez no comprendan, algunos de ustedes no comprendan la importancia de eso. La importancia de eso es que el capital de Nicaragua, cuando se vio que Somoza quería quedarse y después meter a su hijo y seguir en el poder, decidió, aquí tenemos que hacer un cambio. Entonces se voltearon y comenzaron a financiar el sandinismo. Y comenzaron hijos jóvenes a meterse en las filas de la revolución. Mi tío no está ausente de responsabilidad de lo que pasó en 79, pero tampoco le podemos decir que porque manejó el país mal. No, el país fue administrado magníficamente. El fracaso de mi tío no fue administrativo, fue político. Él no supo entender que su tiempo ya había pasado. El 25%, 26% de la población de Nicaragua en el año 78 era menor de 25 años. ¿Vos te das cuenta lo que es eso? Un cachimbo de jóvenes por todos lados. Y ya no querían ver más Somoza. Mi tío no lo entendió. Yo se lo fui a decir a Montelimar por un mensaje que le mandó su cuñada, mi mamá, a decirle: Tachito, con el infarto, aprovecha para salirte de este ridículo momento en que estás en la historia y no destruyas lo que tus antepasados hicieron. Pero él no, él se quedó pegado. Yo no soy ni juez de nadie, ni voy a atacar a mi tío en ese sentido. Objetivamente, yo creo que es un grave error. Pero de eso, a lo que los chamorros se llenan la boca diciendo que pelearon contra la dictadura, que Pedro Joaquín lo mató la dictadura, y todo eso es paja. Entiendan quién fue Pedro Joaquín Chamorro, un gran periodista, un caballero divertido, simpático, todo lo que vos querrás, yo lo conocí. Eso no es el punto. El punto es que cuando se trataba de política, era tan envenenado en atacar a la gente que no quería como cualquier sandinista hoy en día. El sandinismo te destruye, pero quien decidió destruir a un cubano que tenía un plasmaféresis, que yo no estoy pasando juicio si era bueno o malo, pero lo agarró de frente y pam, 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 hasta que el hombre quebró y se fue. Y muchos culpan a Pedro Ramos como ser el que intelectualmente planeó el asesinato del doctor Chamorro, en venganza de todo lo que le hizo. Hubo mucha gente que resintió a Pedro Joaquín de esa manera. Él era un muy buen periodista. Como te digo, yo lo conocí, a mí me publicó un artículo que yo me defendí en el Ingenio Dolores y él con mucha gentileza me lo publicó. Pero de eso a decir que era un santo, no. Y de eso, peor aún, a decir que mi familia estuvo metida en su muerte, esa es una calumnia de marca mayor. Era una estupidez además, porque en todo caso mi familia lo protegía, porque él representaba la oposición. Ante la opinión pública, Pedro Joaquín era el que decía: aquí hay libertad de prensa, lo cual había hasta cierto punto. Pero mi familia, o mejor dicho, mi tío, sigue en la sombra de la familia Chamorro, porque no han tenido la valentía, y por eso es que no van a llegar al poder, porque no cuentan la verdad. No han hecho lo que yo he hecho, señores Chamorro, pongan atención. Mea culpa, mea culpa. Aprendan a tener la humildad que aprendemos en la iglesia. Digan las chanchadas que han hecho sus familiares. Pero Joaquín no fue un santo. Hizo barbaridades, mintió a lo descosido en su periódico. Y eso que yo no soy alguien que lo detesta ni nada, ni soy político. Estoy contando la historia. Es como si que yo me ponga aquí a decir que mi abuelo fue un santo varón. Un punto. ¿Entendés? Sí. Uno tiene que tener la valentía de decir mea culpa. Y los empresarios de hoy en día no tienen el patriotismo que se requiere para votar estos payasos, porque fueron socios de Ortega y de su majada. ¿Y por qué? Porque no quieren perder el patrimonio que tienen en Nicaragua. No están dispuestos de arriesgarlo. ¿Por qué? Porque tienen aquí plata hasta lo descosido. Tienen más reales afuera que adentro. Entonces, no representan el pueblo. El pueblo está sin armas y está sin reales. Y tienen un dictador que ha venido
copando, hasta que nos tiene el pescuezo a los nicaragüenses. Ese es el historia. Dijiste algo interesante, ¿verdad? Porque, a ver, hay otras personas que decimos, si olvidamos nuestra historia, nuestro pasado, estamos propensos a volver a cometer los errores. Y si no rectificamos, si no abrimos los ojos y no enmendamos esos errores, jamás. Yo tomé un video que me mandaron, creo que se fue una semana y media, ¿no? No lo pasé porque dije no había motivo para hacerlo. Pero ya que estamos hablando de historia, ya que hablamos de Pedro Joaquín, ya que hablamos de la familia Chamorro y que está de moda las candidaturas Chamorros aquí en Nicaragua, también un día como hoy, ¿verdad? Se cumple 31 años de ese momento histórico para la mayoría de nicaragüenses. No sé si hay otro día más feliz que la gente tenga memoria que ese día cuando doña Violeta Barrio de Chamorro derrotó y ganó en las elecciones a Daniel Ortega. Estábamos en guerra. Yo recuerdo que estaba en el exilio, 18 años en San Francisco, California, y estaba en radio La Grande 1010 y estaba dando noticias a esa hora. Sin embargo, me pasaron algo que es interesante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, doña Violeta nos regaló un momento histórico, alegre, feliz, que creo que el pueblo de Nicaragua lo va a llevar en la mente siempre, los que vivimos esa época, también es cierto que no se hizo lo que se tuvo que hacer. Se tuvo temor y al final se acomodaron, o mejor dicho, los que puso doña Violeta se acomodaron, negociaron, pactaron y tanto así... No, doña Violeta. Sí, los que puso doña Violeta, dije. Toño Lacayo fue el que decidió negociar con esta gente y eventualmente meterse en un contubernio con ellos, igual que hizo Arnoldo, y es la razón por la cual todavía los tenemos y nos tienen ellos del pescuezo, porque nunca han entendido que hay que salir del mal. Vos no dejás a un cáncer que se vuelva a revivir, hay que sacarlo de viaje. Y yo no digo que haga lo que hicieron los sandinistas de proscribir a un partido. El sandinismo que quiere existir, existe, pero no en control de la policía y del ejército. Bueno, aquí dejaron vivo al ejército y todavía mantuvieron por un tiempo a Humberto Ortega Saavedra. Esto es parte de la historia, guste o no guste. Y no, pues no, bueno, me importa lo que usted piense, de decir que porque yo digo esto, o porque presento esto, o porque entrevisto a Álvaro, estoy dividiendo. Mire, ya son tantos años. Pero la verdad histórica y los hechos, pues, se anteponen a lo que usted en su corazoncito pueda sentir o creer en este momento. Si no, te invito, Álvaro, amigos, a ver este video que compartieron. No le puedo poner la autoría porque no dice quién o de dónde, pero puedo observar que en el video hay trozos de videos de Canal 2 y de esta semana del mismo Carlos Fernando Chamorro. Veamos a continuación. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Creo que por sus frutos los conocerán. Hay que distinguir el perdón. No nos confundamos. El cristiano tiene que perdonar. Sí, por supuesto. ¿Y cómo vamos a vivir con un peso de falta de perdón? No se puede. Pero eso es una cosa y la memoria histórica es otra. Es que el perdón no borra la memoria histórica, por caridad. No se puede. Borrar la memoria histórica es desidentificarse, porque usted y yo hoy somos también lo que fuimos. Es decir, nuestro pasado nos edifica, nos construye, para bien o para menos bien. Al garantizarle nosotros respeto y estabilidad a las instituciones armadas, incluyendo el que quedara Humberto Ortega como jefe del ejército, no como ministro de Defensa, sino como jefe del ejército, eso provocó no solo en sectores de la UNO, sino en bastantes sectores del pueblo un rechazo, ¿no? O sea, ¿cómo es esto? O sea, aquí ganamos las elecciones, decían, pues que se vayan al carajo estos sandinistas, pero la verdad es que nosotros no habíamos ganado una guerra, habíamos ganado una elección, dentro de un marco de una constitución que nosotros teníamos que respetar. He ordenado al general de ejército Humberto Ortega Saavedra continuar en su cargo en el ejercicio.
La paz es tan seria, tan grande para dejarla en manos de los gobernantes, solo en manos de ellos. Porque es incompleta la paz que construirían, porque se queda solo en papeles y a beneficios personales. Te doy esto, pero a cambio de los pactos que ha habido en Nicaragua, la vendepatria que ha habido en Nicaragua, te compro, te vendo. Uno y otro partido se han vendido y se han comprado, sin vergüenza todos. No me digan que no. Eso es, y reflexionamos nosotros, ¿qué tipo de gobernante vamos a hacer a elegir ahora, si es que hay elecciones? Probablemente votaciones sí, pero elecciones no. ¿Qué vamos a elegir nosotros? ¿Somos seres pensantes o borregos? Esta campaña electoral no puede ser vista sino como la gran oportunidad de consolidar la democracia y la estabilidad nacional para derrotar la pobreza y el desempleo que hoy nos azotan y nos quieren encerrar como nación. Por eso, hermanos del Proyecto Nacional, tenemos que ganar. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Creo que por sus frutos los conocerán. Hay que distinguir el perdón. No nos confundamos. El cristiano tiene que perdonar. Sí, por supuesto. ¿Y cómo vamos a vivir con un peso de falta de perdón? No se puede. Pero eso es una cosa y la memoria histórica es otra. Es que el perdón no borra la memoria histórica, por caridad. No se puede. Borrar la memoria histórica es desidentificarse. Porque usted y yo hoy somos también lo que fuimos. Es decir, nuestro pasado nos edifica, nos construye. Para bien o para menos bien. Al garantizarle nosotros respeto y estabilidad a las instituciones armadas, incluyendo el que quedara Humberto Ortega como jefe del ejército, no como ministro de defensa, sino como jefe del ejército, eso provocó no solo en sectores de la UNO, sino en bastantes sectores del pueblo un rechazo, ¿no? O sea, ¿cómo es esto? Si aquí ganamos las elecciones, decían, pues que se vayan al carajo estos sandinistas, pero la verdad es que nosotros no habíamos ganado una guerra. Habíamos ganado una elección dentro de un marco de una constitución que nosotros teníamos que respetar. He ordenado al general de ejército Humberto Ortega Saavedra continuar en su cargo en el ejercicio. Al mismo tiempo, la paz es tan seria, tan grande para dejarla en manos de los gobernantes, solo en manos de ellos. Porque es incompleta la paz que construirían, porque se queda solo en papeles y a beneficios personales. Te doy esto, pero a cambio de los pactos que ha habido en Nicaragua, la vendepatria que ha habido en Nicaragua, te compro, te vendo. Uno y otro partido se han vendido y se han comprado, sin vergüenza todos. No me digan que no. Eso es, y reflexionamos nosotros, ¿qué tipo de gobernante vamos a hacer a elegir ahora, si es que hay elecciones? Probablemente votaciones sí, pero elecciones no. ¿Qué vamos a elegir nosotros? ¿Somos seres pensantes o borregos? Esta campaña electoral no puede ser vista sino como la gran oportunidad de consolidar la democracia y la estabilidad nacional para derrotar la pobreza y el desempleo que hoy nos azotan y nos quieren encerrar como nación. Por eso, hermanos del Proyecto Nacional, tenemos que ganar. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Bueno, quien haya hecho ese video, la verdad como que se lució en 3 minutos. No sé si lo viste completo, lo escuchaste, Álvaro. Eso es parte de nuestra historia. Para bien o para menos bien, como dijo Monseñor Rolando Álvarez en esa entrevista, que el pasado, hombre, el cristiano debe perdonar. Pero ¿cómo podemos olvidar y cómo podemos hacernos los chanchos y decir esto no ha ocurrido, esto no pasó, no hay culpa y hacemos lo mismo y caemos en los mismos errores de siempre? No sé si esto va a ayudar a la gente que nos está viendo, lo va a poner a reflexionar o a recapacitar, pero creo que es importante conocer la historia de cada uno de nosotros y de este pueblo, ¿no? Mira, Santiago, quiero esclarecer una cosa que
pues no pudimos terminar de hablar. Pero yo no estoy en contra de la familia Chamorro. No estoy en contra que doña Cristiana corra. Pero yo no estoy a favor de que porque se llama Chamorro debe ser la candidata. ¿De qué palo? ¿Dónde están sus merecidos derechos para que sea una candidata a la presidencia? Lo único que tiene es que es una ciudadana nicaragüense. Pero el nombre Chamorro tiene derecho a aspirar, ¿verdad? Y a decir, me postulo, pero no por eso, como vos bien lo decís, ya tiene luz verde y tiene la bendición de todo el mundo. ¿Cuánta gente me escribe? Vos sabés eso perfectamente. Sí. Me escriben, me llaman que me postule. Tengo 20 años de estar escuchando por lo menos 10 veces al mes. Metete. Solo porque llevo el nombre. Eso no es la razón, señores. No volvamos a hacer los errores del pasado. Tenemos que elegir a personas capacitadas, que tengan el conocimiento de la verdadera naturaleza del nicaragüense. El nicaragüense es un agricultor. La última vez que yo vi a doña Cristiana en una finca, no me acuerdo. No sé si sabe cómo producir maíz, frijoles, tortillas, no sé. O sea, aquí tenés que entender, igual te digo de la iniciativa privada, con mucho que yo los critico, son indispensables para el desarrollo nacional. La iniciativa privada es la que crea empleos. No puede ser... Por supuesto. Aparte, te aclaro, ¿verdad? Yo tampoco odio a la familia Chamorro y estoy de acuerdo que cada quien se postule. Y tampoco, pues, aunque hago crítica al sector privado, no es que esté en contra de la iniciativa privada, ni el libre comercio, la libre empresa y la libertad. Por eso creo que tenemos la misma línea ideológica. Pero es que lo que tenemos que pelear, vos y yo, y todos los nicaragüenses, es tratar de desenmascarar las mentiras que le están metiendo al pueblo. Es indispensable que el pueblo se dé cuenta que todas las mentiras que le han metido para justificar el sandinismo, entiendan, es una palomada, como decimos en Nicaragua. Es para engañar al pueblo, que por lo general el pueblo no está al tanto más que lo que escucha o el gobierno transmite. Pero eso es conveniente. Los chamorros han vendido este cuento de que pelearon contra la dictadura. Qué interesante, pelearon contra la dictadura que le dio a Nicaragua en el siglo XX los mejores adelantos económicos, políticos, personales de los nicaragüenses. Por Dios, no existe otro siglo más que el siglo XX donde el nicaragüense tuvo mejor vida que bajo los gobiernos liberales, dentro de los cuales hubo 3 Somozas. Que todos hicieron errores, sí los hicieron, pero de que el hecho de que los sandinistas, junto con un movimiento mundial de cártel, de toda esa gente, no viene a justificar el cuento mentira del sandinismo, que nosotros éramos lo peor que ha venido en Nicaragua. Lo peor que ha venido en Nicaragua se llama el sandinismo. Son asesinos, son ladrones, son dictadores comunistas resentidos. Eso es lo que es el sandinismo. Y dejemos de ver hacia los Somozas, que es como ver al antepasado. Todos están muertos, Ortega está vivo, vamos a combatir contra ese ladrón. Ese es el que nos está jodiendo. Mi tío murió en el año 80, el último. No murió, lo asesinaron. Lo asesinaron los sandinistas, como asesinaron a Pedro Joaquín, y por eso yo critico. Y como mataron también a tu abuelo. No tienen los coyoles de decir, esto lo hicieron los sandinistas. Mi padre murió en manos de los sandinistas. No tienen los coyoles de decirlo. ¿Sabes por qué? Porque toda la vida se han llenado la boca de pelear contra el somocismo. Señores, el somocismo ya se acabó. Lo que hay ahora es que respaldar una idea liberal, productiva, buena, socialista para el pueblo. No es para que se llenen las bolsas un poco de zángano. Ese es el peligro que hay en Nicaragua, el engaño al pobre pueblo. Y Perfecto. Siguen con aquí arriba. Gracias. Mira, se nos acabó el tiempo, pero 2 cositas antes de retirarnos. Uno, que me quedan varias preguntas y la voy a dejar para la próxima semana si tenés tiempo. Primero,
¿qué tan cierto es, y te lo adelanto, ¿verdad? Que tu abuelo, Tacho García, fue el que abrió el camino y pobló Nueva Guinea. No sé si es cierto o es falso, pero me gustaría platicarlo la próxima semana. Mi abuelo abrió la carretera al Rama. El desarrollo de la colonia de Nueva Guinea, la colonia agrícola. Pero no me lo adelantes ahorita para la próxima semana. 2, ¿qué tan cierto es que tu abuelo entró a Costa Rica militarmente? Tacho García, ¿verdad? Vamos a hablar... Anastasio Somoza García, sí. Entonces, y bueno, y 2 más que te las dejo para la próxima. Y ya que vos no vas a ser candidato y no querés ser candidato y me has dicho varias veces que 20 años te van diciendo, no sé, si fuera yo, si estuviera en mis manos, te lo digo sinceramente, y no por sapearte, vos sabés que no, poco soy de tirar flores, pero necesitaríamos en un gobierno realmente democrático que intente o quiera cambiar de verdad todas las instituciones, la educación, la industria, el comercio, las empresas, el campo agropecuario, la cultura nuestra, que nos hace falta mucho. Hombre, vamos a necesitar y necesitaríamos a un buen embajador de Nicaragua en los Estados Unidos. Ya que no querés, pues. Fíjate. Si de mí fuera, imagínate vos, o sea, solo pensando en la fotografía que pasé de tu abuelo con Roosevelt. Pensando que tu papá creo que recibió a Richard Nixon y tu mamá cuando era vicepresidente, creo que vino a Nicaragua, si no me equivoco. Y tu mamá también estuvo en una cena, creo que con Kennedy y su esposa. Ahí está la fotografía de tu abuelo, sentado como cualquier millonario, cualquier político en Washington con el presidente Roosevelt. O sea, no era cualquier gato, eso es lo que te quiero decir. O sea, y todo eso, realmente necesitamos a alguien que hable inglés, alguien que conozca las deficiencias que tenemos y que sepa que Nicaragua es un país para invertir y volver algún día a que se nos llame el segundo granero de Centroamérica, porque el primero ya pasó. Muchas gracias por el elogio y la sugerencia. Yo no es que esté en contra de ser presidente, no creo que es adecuado, no creo que viene al caso. Lo que tengo yo son conocimientos, obviamente una vida de experiencia, estoy por cumplir 69 años, pero voy llegando a los 40 en términos de energía, vos me conocés, yo estoy muy activo en mi vida y estaría dispuesto de colaborar en cualquier cosa. Lo que pasa que hay una dicotomía interesante que te la voy a poner para que la hablemos la próxima semana. Los que tienen poder económico en Nicaragua y los que tienen poder político en Nicaragua, que ya han ido reduciéndose básicamente al sandinismo, nunca me han querido tener muy cerca, porque les da miedo, porque saben que en el fondo los Somoza tienen un legado real, palpable, que yo puedo apuntar y decir, eso lo hizo mi papá, aquello lo hizo mi abuelo, eso lo hizo mi tío. Entonces la gente, el pueblo, sabe. Y estos políticos dicen, huevo, no lo tengamos muy cerca. Mientras tengamos esta filosofía, no vamos a adelantar. ¿Estás claro? Porque estoy claro. Pero ¿sabes qué? Para ir entrando en calor, ya te lo dije una vez, vos me lo comentaste otra vez, lo que podemos ir haciendo es tomando notas, yo también lo voy a hacer, para ver si entre los dos escribimos un libro de muchas verdades, porque tengo testimonios fuera de la familia Somoza de tus tiempos y de los tiempos de tu abuelo, de los tiempos de Pedro Joaquín, que todos quieren contarme. Y este espacio con vos ha creado cierta hambre y necesidad de conocer nuestra verdad. Y yo te agradezco porque no cualquiera se presta a decir las cosas como vos las estás contando. Decir el título del libro es perfecto, verdades. Y hay que decirlo. Pues ¿sabes por qué? Porque un pueblo engañado nunca va a salir del hoyo. Tiene que saber la verdad.
Fíjate que a mí me lo dijo eso un señor contra quien yo peleaba, competía mundialmente en vela, cuando estaba joven, en los años 80. Me dijo, Albert Castle hizo su dinero con una patente de la industria de aceite, de petrolera en Venezuela, y conocía la historia de mi familia. Y una vez en California compitiendo, me dijo, mira, me dice, contá la historia de tu familia, porque... Y contá todo, me dice, lo bueno y lo malo, porque es la única forma que vas a adquirir credibilidad. Hombre, le trajeron esas palabras a la cabecita y nunca les he dicho una mentira. Todo lo que yo sé y lo que les he relatado es porque lo he aprendido, lo he vivido, lo escuché de mis padres, de mis tíos, de mis parientes, amigos. Yo puedo decirme a culpa sin ningún problema, porque yo en lo personal no estuve involucrado en nada. Por eso es que el doctor Rizzo me pidió que le ayudara en su campaña. Y por eso que yo insisto que José pudo haber ganado esa elección. Y el tal 15% que nunca dejaron ver fue un pacto entre el degenerado de Arnoldo y el chancho de Ortega para dejar a José fuera del juego. Pero si seguimos viviendo en esas teorías, nunca vamos a salir. Tenemos que dejar de demonizar, hacerme a mí, porque soy Somoza, el demonio, hacer a Ortega el héroe. Si es un asesino, si vos decís que mis familiares fueron terribles, ya están todos muertos, ok, están muertos, están enterrados, no existe. Pero la historia, como dijo el padre, la historia no se olvida. Perdonamos, como buenos cristianos, nos hacemos el persinado y decimos para adelante. Oíme, a propósito, te iba a preguntar la vez pasada, ¿tu papá, tu familia está enterrada en Nicaragua o en Miami? Mi papá y mi abuelo están enterrados en la cripta que yo soy el dueño de ella, se la compré a Gerty Levite en el cementerio general. Ahora compré un lote en otro cementerio privado donde ya tengo el permiso pues para extraerlos y moverlos, pero y tengo que traer la ceniza de mi mamá que está en Houston para ya juntarlos en Nicaragua. Pero como se dieron los eventos de abril y todo este alboroto, pues el sandinismo se ha puesto más y más obstuso. ¿Qué te puedo decir? Llevé la ceniza de mi hijo a Nicaragua y quisieron jugar conmigo y me las traje y las tengo aquí. No voy a permitir que manoseen a mis familiares difuntos con falta de respeto y cosas por el estilo, por razones políticas de estos chanchos. Entonces, entiendo. Alistate otra pregunta, parte de la historia, queremos escucharlo de un Somoza. El apoyo que hizo tu abuelo, que dio tu abuelo para la fallida invasión de Bahía de Cochinos, ¿qué falló? ¿Qué faltó? Fue mi papá. ¿Tu papá fue, Luis? Mi papá era presidente cuando... bueno, entonces tengo mal el dato acá. Perfecto. Entonces, con mucha más razón, si se te olvida algún dato, por favor, me le consultas a tu hermano Bernabé, que decirle que lo sigo esperando, ¿verdad? Cuando él tenga chance, tiempo, hablamos un poquito con él porque me gustaría tener el honor de tenerlo en el programa. Gracias, Álvaro. Un abrazo para vos, tu señora esposa. ¿Cómo decís? Bueno, pues, no, que le he dicho múltiples ocasiones a Bernabé que te dé la entrevista, porque Bernabé, siendo el primogénito de los nietos del abuelo Tacho, viviendo en Nicaragua, habían unos primos mayores que eran los Sevillas que vivían en Washington, pero el abuelo a quien manoseó fue a Bernabé y Salvador, a mi hermana, y ellos tenían 8 o 10 años cuando murió el abuelo, tuvieron buena experiencia con el abuelo. Entonces, además que Bernabé gozó más a mi papá y recibió muchísima instrucción y conocimiento de mi mamá a como lo recibió, pero mucho más tarde. Yo soy 4 años más joven que Bernabé. Excelente. Pues me le volvés a mencionar de la invitación que sigue abierta. Cómo no, con mucho gusto. Gracias. Un abrazo, Álvaro. Buenas noches. El abrazo mío y le agradezco al pueblo que me escuche y les pido disculpas si ofendo a alguien, no es mi interés.
pero creo que hay que poner la verdad sobre la mesa porque no podemos seguirle mintiendo a este pueblo. Gracias. Álvaro Somoza, con nosotros en BTN Noticias. Si usted considera que este programa hay que mantenerlo al aire por la verdad, por la veracidad, por la independencia, por las noticias, los comentarios, por nuestros invitados, apóyenos. Este programa, BTN Noticias, no recibe financiamiento de ninguna ONG, ni de Nicaragua, ni fuera de Nicaragua. No recibimos financiamiento de ningún partido político, ni de ningún movimiento político. Es más, no estamos afiliados a ningún partido ni movimiento político en la actualidad. Por eso, actuamos y trabajamos con fondos propios y con la colaboración suya. Por eso, si puede colaborar, si quiere apadrinar este programa, si quiere compartir un granito de arena con nosotros, hay muchas posibilidades de hacerlo. A nombre de Héctor, de Alexander, de Scarlett, de Cris, yo soy Santiago Aburto. Nos reencontramos mañana viernes en otro programa, primero Dios, a las 5 de la tarde, en vivo y en directo, desde Nicaragua hasta donde esté un nicaragüense. Gracias a todos. Hasta mañana. Buenas tardes, Nicaragua.